Cuando tú a lo mejor te registras a una newsletter, a una base de datos y te dan un descuento por tu primera compra, eso es una automatización que se puede lanzar, la persona se registra, le llega su descuento y después hay una serie de emails que lo que hace es poner en valor a la marca para que tú no solo tengas un descuento y ya, sino oye, tú entiendas por qué es la decisión correcta comprar esa marca. Nosotros usamos mucho la IA para los emails, sobre todo en este caso usamos más Claude, más que ChatGPT, pero al final también, como digo yo siempre, la IA no es más que una herramienta. Si tú no eres capaz de darle el contexto y la información suficiente para que te dé el resultado que buscas, pues va a aparecer un email pues soso. Entonces, a lo mejor los primeros tienes que escribirlo tú. Y cuando te has escrito 10, 15, 20 emails que sabes que son buenos, que incluso que tienen buen rendimiento, pues a lo mejor ahí es cuando tiene sentido irte a la IA y seguramente los emails que ella te empieza a dar sean muy parecidos, sean similares. ¿Qué experiencia tienes con los chatbots a nivel conversacional? Por conocer un poco tu visión desde la experiencia que tienes en e-commerce. Arrancamos otro podcast de Convergiro, en esta ocasión súper bien acompañado de Julián Romero, que es un lujazo, Julián, tenerte aquí con nosotros. Vienes desde Huelva. Hemos tenido ahí algún inconveniente para conseguir conectar los taxis y la oficina, que estamos en el Triángulo de las Bermudas, pero ahora que por fin nos hemos encontrado, tío, pues un gustazo hablar contigo un poco de e-commerce. ¿Qué tal estás? Un placer estar aquí y compartir todo lo que se pueda. Eso es. Vamos a ver si consigo estar un poco a tu altura, que a nivel de e-commerce tú tocas mucho temas de publi. Yo vengo más del mundo del SEO, como sabes, entonces me es un poco más ajeno esa parte más de publicidad como tal online para tiendas. Pero bueno, me he visto tus vídeos, he hecho aquí mis deberes, tengo una chuleta, así que confío en que quedará algo digno por mi parte. Tú subirás el nivel, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con la primera pregunta y te quería preguntar, ¿no? Tú que has visto muchos e-commerce, que has auditado, tienes experiencia real con tiendas online, llevas mucho tiempo en la batalla en este sentido. Cuando tú auditas la web de un e-commerce por primera vez, si tuvieras que centrarte entre producto, oferta, la web, el tráfico, las creatividades, en fin, todos los elementos que componen lo que podría ser el marketing online de un e-commerce, ¿en qué te fijarías antes? O digamos, ¿qué ordenarías como más relevante a la hora de trabajar en una tienda online? Pues, a ver, sí es cierto que todos forman parte de unas piezas que al final confrontan el resultado final, que es la venta, y dependiendo del momento en que se encuentre el e-commerce, a lo mejor puedes fijarte más en unas cosas o en otras. Sí es cierto que para mí es muy importante la oferta, porque sí es cierto que si tú no eres atractivo en el mercado, ni aportas nada diferente o algo porque la gente tenga que comprar a ti y no a otro, ya partes con desventaja. Y para mí un punto también importante es incluso el tema de márgenes, porque hay negocios e-commerce que no tienen muy bien calculados sus márgenes y a lo mejor necesitan como rendimientos, ¿no? O en este caso ROAS, retornos muy altos para ser rentables. Y hay veces que el propio mercado ya te condiciona que esos retornos sean muy difícil conseguir. Claro. Entonces, quizás te podría decir que el de primeras, oferta y tema de márgenes. Ya una vez todo eso está bien, pues ya podemos entrar en el resto de piezas, ¿no? Del puzzle. Claro, son la base, entiendo, para que tenga sentido vender algo. O sea, si no tienes un margen de producto adecuado y la oferta no es competitiva en mercado, da igual el tráfico o los trucos de email marketing, el copy que metas, ¿no? Obviamente son los cimientos. Tal cual. Más que nada porque eso es que al final de tu margen nace la inversión en publicidad. Si no te queda casi ni margen, ¿cómo Claro. inviertes? Claro, como canal de captación, dado que es en lo que os centráis principalmente, ¿no? De hecho, esto me parece interesante porque contrasta mucho con mi mindset más de SEO, que efectivamente pues parte de un enfoque quizás distinto de que si súper largo plazo, yo toda la vida en mis formaciones he vendido esa idea, ¿no? Del SEO es picar piedra, de hecho literalmente lo tenemos, no se ve en plano, pero ahí arriba en la pared, que habla un poco del concepto del largo plazo, de decir, venimos a Internet primero a demostrar, a dar, a trabajar mucho en un activo, que es una web, posicionarla, y el retorno viene después. Con la publicidad es totalmente distinto este enfoque, ¿no? ¿Cómo lo combinas tú en tu discurso, en tu narrativa, en tu mindset de emprendedor? Sí, a ver, sí es cierto que siempre también intento de alguna forma, independiente, o sea, dependiendo también del punto en el que se encuentra el e-commerce, porque si es un e-commerce que ya está vendiendo, va a haber retorno prácticamente al momento, quiero decir, pero porque ya está en una rueda. Si es un e-commerce que empieza de cero, claro que necesita tiempo. Muy difícil que de primeras consiga ya ese retorno que va buscando. Entonces, nosotros intentamos poner los pies en el suelo, en la tierra, a la persona, incluso con calculadoras, estimaciones y demás. Pero sí es verdad que como la publicidad es una inversión que estás haciendo ahí de forma directa, como que siempre hay cierta presión en el sentido de decir, oye, esto hay que conseguir ya retornarlo cuanto antes. Claro. Entonces se hace un poco un balance en, oye, sabemos que esto es a largo plazo y a lo mejor lo tienen en mente, sobre todo ya digo, los e-commerce a lo mejor que están empezando, no los que ya están vendiendo,
pero siempre está detrás de, como se dice, ¿no? La mosca detrás de la oreja de decir, pero oye, pero ¿esto cuándo va a retornar ya? Que yo estoy invirtiendo, ¿no? Quiero ver un retorno. En la parte de la publi. Pero Claro. sí crees en ese enfoque dual, entiendo. O sea, a nivel Sí, sí, de desde luego. construir web, tráfico orgánico y luego la parte más de performance de corto plazo, ¿no? O sea, entiendo que no. Porque, por ejemplo, recuerdo, tío, que cuando entrevisté hace un tiempo a Jesús Orozco de consultoría.io, que es otro grande, ¿no? Del e-commerce, hablo de memoria, pero lo que creo recordar de aquella entrevista es que ellos no se centraban prácticamente nada en la parte de SEO. Creo que estaban más centrados en la parte de anuncios. De hecho, ahí eran muy buenos, eran muy agresivos en la captación, pero me parece que lo otro no estaba tan extendido en sus programas como tal. Hablo de memorieta de lo que recuerdo, ¿no? ¿Tú sí tienes ese enfoque por curiosidad o cómo ves O sea, nosotros dividimos los métodos de captación siempre en, yo le digo, aquellos que son de menos riesgo Ujú. y aquellos que son de, por no decir de mayor riesgo, porque suena como alerta, Ujú. pero bueno, a un riesgo medio. Vale. Para mí los de menor riesgo, por ejemplo, son todo lo que tiene que ver con email marketing, Ujú. con crecimiento a nivel orgánico o ventas que puedes conseguir a nivel orgánico en redes sociales. Vale. Digo menor riesgo porque al final tú ahí no tienes prácticamente casi ni inversión. Inviertes tiempo más que dinero. Claro, inviertes tiempo, sobre todo. Claro. Las de riesgo medio, pues son las de publicidad, porque ahí sí que estás metiendo un dinero. Entonces, Ujú. un e-commerce sano, en realidad lo que tiene es una combinación de ambas. Ujú. Tú a lo mejor corres más riesgo con la publicidad, pero Claro. con una finalidad, en este caso sobre todo captar nuevos clientes, y a lo mejor con los otros que son de menor riesgo, pero normalmente también más rentables, Ujú. es como consigues también la recurrencia e ir haciéndose colchón en el crecimiento del Claro. e-commerce. Claro, se combina Una perfectamente. combinación. Sí. Ok, perfecto. Hablemos un poco de temas de Publi. Por ejemplo, a la hora de hacer campañas, ¿vale? En Meta y similares, ¿qué errores habituales ves a nivel de estructurales o que se repiten más en las campañas de Meta de tus clientes o de los e-commerce en general? Hay muchos, podríamos ¿Vale? hacer aquí muchos, pero yo si tuviera que decirte como los habituales, pero también los que tienen un mayor peso, Ajá, porque puede haber otros errores, pero que no tengan tanto claro. peso, te diría que quizás no trabajar muy bien los anuncios a nivel de ir siempre al enfoque o al ángulo de venta que a todos se nos ocurriría el más típico, el más directo, Ajá. para un cliente que en realidad ya está casi preparado para la compra, y no empezar a trabajar más etapas del embudo en cuanto a diferentes Mm, mensajes. anteriores. Claro, más que nada porque al final el tú encontrar una persona súper preparada para comprarte, hombre, es lo ideal, porque es Ujú. el camino más corto hacia la venta, Claro, pero hay menos. pero hay menos personas, claro. Y seguramente también es el más competido. Claro, Todo el mundo va a querer hacer ese mensaje porque es el más directo. claro. Y quizás esa es una de las partes que yo veo que más falla. El no testear todos esos ángulos de venta, encontrar diferentes Claro. formas de comunicar o llegar al cliente, Ajá. según la etapa en la que se encuentre, para que al final tú vayas poco a poco creando esa masa de personas que van avanzando Claro. hacia lo más cercano a la venta. Mola, tío, tiene mucho sentido. Claro, al final entiendo que es más complicado, que es un error más habitual, que no ocurre tanto porque implica saber marketing online. O sea, habrá menos gente, supongo, que tenga un conocimiento más profundo del marketing online porque es mucho más fácil lo que dices tú, ¿no? Hacer una creatividad de anuncio que va a performance puro, a venta directa. Comprar, yo que sé, aspirador, Oferta, oferta, Black Friday, precio, lo que sea. Ya está, eso es claro. fácil, es obvio, por así decirlo. Pero claro, trabajar niveles de conciencia más atrás, esto lo conecto mucho también con la parte de SEO, que como te digo, ¿no? Es lo que tengo yo mucho más en la cabeza presente, porque por ejemplo en un blog, típicamente, aunque es verdad que ahora con las SEO Overviews pues ya es más complejo, pero típicamente en los blogs de SEO de negocios nosotros lo trabajábamos así, trabajábamos distintos niveles de conciencia, por ejemplo en mi caso en DinoRank en la empresa, ¿no? A través de los cuales atraviesa un lead, desde que es tráfico hasta que es una compra directamente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, para la gente que nos ve en YouTube. Un nivel de conciencia muy bajo, pues sería alguien que quiere aprender SEO, por ejemplo, alguien que esté buscando incluso una definición teórica de un diccionario SEO, un término, ¿vale? Público más del top of the funnel. Algo más intermedio, ya más cerca a la compra, pues sería alguien que está buscando una comparativa, por ejemplo, en nuestro caso, SEMrush versus Ahrefs, o cuál es la herramienta SEO más barata, calidad-precio, o alternativas a SEMrush, que de hecho esto es una keyword que nosotros hemos peleado y hemos competido, muy transaccional. Ya es alguien más arriba, ¿no? Y tiene más conciencia. Y luego ya las más duras, software SEO, herramienta SEO barata, comprar herramientas SEO y derivados. Claro, esto también aplica a la publi, Tal cual. básicamente. De hecho, hay tipos de anuncios que están destinados para cada etapa del funnel. O Ajá. sea, son anuncios que tienen ya una estructura concreta
y van dedicados a según la etapa en la que se encuentra el usuario. Yo siempre digo que los anuncios, en realidad, el papel fundamental de los anuncios es resolver preguntas. La persona tiene una serie de preguntas a la cabeza, tú tienes que resolvérselas y llevarlas lo más preparado posible a la web. Pues la realidad es que la venta no se produce en el anuncio, se produce en la web. Claro. Pero tú tienes que prepararla para que la web casi que no necesite mucho más para tener decidido comprar. Qué bueno, nunca había planteado el enfoque, me parece muy interesante, que dices de que es a resolver preguntas, ¿no? Porque a veces el marketing también de ataque, como puede ser un anuncio, parece que se enfoca a veces a beneficios del producto o a directamente la parte, como tú decías, más transaccional. Pero sí, si desglosas todo el camino del usuario, de qué dudas tiene o qué embudo atraviesa hasta que te compra, tiene sentido segmentarlo en publicidad por etapas, ¿no? Claro, exactamente igual que el ejemplo que has puesto de SEO. Al final la persona intenta satisfacer una serie de preguntas que tiene, solo que las preguntas que se hace a manera que va subiendo en el embudo son diferentes a las que se hacía al principio. Claro. Muy bien, perfecto, tío. Pues vamos a pasar a la siguiente, que tengo por aquí mi chuleta y te comento. En este caso hablamos un poco de temas de IA, ¿vale? Cada vez está más de moda hablar de IA para crear buyer personas, anuncios con IA, contenido con IA, ¿vale? ¿Qué palancas, digamos, tú ves que la IA toca de forma muy efectiva para ayudar en el marketing online de un e-commerce a nivel de patrones, ¿no? Cosas que tú veas que dices, sí, en estas áreas, en estos clientes, he visto que es común que la IA aporte un valor brutal y es, vamos, sí o sí. Yo te diría que teniendo en cuenta la capacidad de análisis de datos que tiene la IA para generación de informes o entender qué está sucediendo en el embudo y qué está fallando, va a ser mucho más rápida, 1000 veces más que nosotros. Porque al final nosotros tenemos que mirar muchas métricas, relacionarlas unas con otras para entender dónde está fallando. Eso lo hace la IA en un momento. O sea, tú le das todo el Excel o todas las métricas y te lo hace en un momento, te lo detecta en un momento. Qué bueno. Entonces, para mí, por ejemplo, esa sería una parte importante. Después hay otras utilidades que también se le puede dar. Por ejemplo, yo he creado... tengo una comunidad de School y una de las facilidades que le he dado a ellos es que he entrenado a distintos GPTs para la construcción de esos tipos de anuncios que te decía antes. Hay anuncio de beneficios, anuncio de problema-solución, anuncio comparativo. Entonces esos GPTs de alguna forma están ya entrenados de cómo son esas estructuras de anuncios. Tú le das el tipo de producto que vendes, vaya persona, beneficio, es decir, que tenga contexto. Y te saca ya el anuncio directamente. Entonces, es una facilidad muy grande, sobre todo para quien no sabe diseñar por un lado, pero también no sabe qué estructura debería tener un anuncio para resolver esas preguntas que decíamos antes al usuario. Claro, súper interesante. En este caso, tú te estás apalancando de la IA para dar esos esquemas, esos frameworks, ¿no? Esos marcos, digamos, de actuación a la gente que se forme contigo. Y claro, está siendo muy útil, ¿no? Porque Incluso para nosotros. Para la gente, para nosotros, claro. Muy interesante, claro. Entiendo que está también testeado, que tenéis toda esa experiencia y que de esa forma lo automatizáis también, por de gran masa. Muy bueno. Si quieres, cuéntanos cómo se llama tu school, tío, ahora que lo has mencionado, así también queda dicho por aquí, cuéntanos. Vale. Pues se llama Next Level Ads. Vale. Y en este caso solo nos enfocamos en lo que es el escalado y optimización dentro de Meta. Es decir, no tocamos otros canales de tráfico. Aunque bueno, también hay una formación dentro de email marketing. Y ya te digo, para mí lo importante de la gente que está dentro es facilitarle todo. Es decir, ellos tienen una hoja de ruta, tienen acciones que implementar paso a paso según la etapa en la que se encuentre. Y uno de los pilares que le faltaba, yo veía que le faltaba, era ese. Entonces, una de las últimas cosas que creamos era pues todo ese bagaje de GPT, que no sé cuántos son, entrenados para cada tipo de anuncio y según el e-commerce que cada uno tenga. Yo creo que es fundamental el hecho de formar parte de una comunidad cuando eres emprendedor en este sentido. Yo mi salto grande en su día como SEO lo di cuando entré en Quondos, que fue la primera comunidad en español hace un millón de años ya, de SEO marketing online. Y nada, pues como fundadores de e-commerce tiene todo el sentido que están ahí porque vosotros con vuestros clientes habréis detectado patrones, necesidades y lo volcáis ahí. Claro. Así que nada, lo dejaremos enlazado. Y aparte el propio seguimiento. Al final nosotros tenemos directos toda la semana. No es lo mismo el tú, sin tener a lo mejor la experiencia o haber vivido muchas situaciones diferentes, encontrar qué es lo que falla en tu e-commerce, a que alguien se siente contigo, analice y te diga, pues mira, este es lo que te falla o esto es lo que tienes que cambiar. Mola Entonces, mogollón. Esa es la parte que también trabajamos mucho. Hace falta más formadores como vosotros en el mundo del e-commerce seguro. Más gente en activo, ¿no? Como digo yo. Hay muchos formadores, pero que no están activos. Nosotros directamente es el día a día que vivimos. Yo le doy valor precisamente a eso, ¿no? Por eso te decía, es decir, a que tú hayas hecho el trabajo de campo que enseñas en general y que tengas esa dualidad, porque ese campo de batalla, esa experiencia, se transmite de una forma muy distinta. Así solo eres formador como tal. Así que tiene mucho mérito.
bonito. De hecho, te voy a preguntar de eso que mencionas. Has mencionado también email marketing. Entiendo que creo que has dicho que lo enseñáis también, ¿no? En vuestra Sí. formación como tal. Cuéntanos un poco al respecto de lo que enseñáis y de paso me sirve para introducir la siguiente pregunta, ¿no? Que va precisamente de eso, de email marketing para e-commerce. Por dar un poco de contexto. En email marketing nosotros somos fuertes. Al final nosotros venimos de vender SaaS, de vender software, como es DinoRank. Ahora dentro de poco Convergiro también, que es el chatbot también para e-commerce que vamos a sacar. Y es un canal que siempre ha sido nuestro canal fuerte, digamos. Yo creo que vienen muchos de los fundadores, ¿no? En este caso de uno de los fundadores, que soy yo, dado que durante muchos años escribí un blog que fue muy popular en SEO durante muchos años, que fue Blogger 3.0, y toda esa parte de creación de contenido en texto la llevé al email. Esa parte de comunicar, de vender a través del texto, que la tenía muy entrenada. Entonces fue parte de la columna vertebral de mi empresa y todo lo que son lanzamientos por email a la lista, de nuevas funcionalidades, Black Friday y similar, siempre hemos tenido mucho éxito histórico. Pero claro, entiendo que no es igual vender un SaaS que vender a lo mejor un producto de una tienda online, aunque a lo mejor hay algunos puntos paralelos. Vosotros tendréis toda una estructura de cosas que se repiten en tiendas online y similar, así que cuéntanos un poco cómo funciona ese email marketing para e-commerce. Pues a ver, yo te diría que hay como dos bloques importantes. Uno es todo lo que tiene que ver con automatizaciones, es decir, ciertas acciones que suceden repetidamente. Algunas son comunes a todos los e-commerce y otras son personalizadas de alguna forma. Por ejemplo, las que son comunes, pues cuando tú a lo mejor te registras una newsletter, a una base de datos y te dan un descuento por tu primera compra. Claro. Eso es muy común, ¿no? En casi todos los e-commerce. Entonces eso es una automatización que se puede lanzar. Está en activo, siempre se está optimizando evidentemente, pero como que es automático. Es decir, la persona se registra, le llega su descuento y después hay una serie de emails que lo que hace es poner en valor a la marca para que tú no solo tengas un descuento y ya, sino, oye, tú entiendas por qué es la decisión correcta comprar esa marca. Claro, eso me parece valioso, ¿no? En un mundo donde parece que los emails de las tiendas online, yo estoy suscrito a alguna random por ahí, que parecen como muy spam, muy a saco, producto, descuento, en rojo, grandísimo, pero me cuesta ver storytelling, narrativa o esa conexión con la marca que dices tú, ¿no? Me parece interesante. Entonces está esa parte, que es la parte automatizada, carrito abandonado, todo esto. Después puede haber una más personalizada. Digo personalizada porque a lo mejor, no sé, imagínate que por lo que sé, te pongo un ejemplo. Un e-commerce que cuando vende, por ejemplo, a lo mejor comida para animales, ¿vale? Para mascotas. Y cuando se va a registrar, uno de los datos que le pedimos es la edad de su mascota. O en qué fecha es el cumpleaños de su mascota. Y a lo mejor pues automatizamos que cada vez que sea cumpleaños de la mascota, claro, pues se le envía algo. Y entonces la otra parte pues está la demás de newsletter, que al final también es una forma de vender, no tan directa como con un descuento, una oferta y demás. Claro. Nosotros de hecho usamos en muchos de los e-commerce, usamos mucho el storytelling. Ajá. Hay uno en concreto de hecho que es de alimentos gourmet. Vale. Y ahí se usa mucho el tema de la historia, en el sentido de si hay un producto concreto, qué historia hay detrás, los sabores que tiene, o si hay una anécdota con ese producto. Se cuenta de una forma diferente. Eso que tú dices del spam continuo, sí es verdad que eso al final aburre y la gente deja de abrir los emails. Total. Al final yo veo la newsletter como construir relaciones con la audiencia, ¿no? O sea, una relación de engagement donde precisamente pues te da pie para contar esas cosas que no siempre tienen que ir tanto a venta como tal, pero que luego van a fomentar muchísimo que la venta sea más efectiva. De hecho, si lo de gourmet tiene todo el sentido, lo de, por ejemplo, contar la historia de un producto, aunque también entiendo que para según qué tiendas online tiene que ser complejo, ¿no? A veces hacer una narrativa de según qué productos tiene que ser casi imposible en algunos casos, que se vería más pintoresco que otra cosa, según el producto, supongo. Según el producto y según también... ¿cómo se dice? La comunicación, el tono de la marca. Porque a lo mejor según el tipo de marca, pues no... digamos, no es propensa a ese tipo de comunicación, a lo mejor hay que hacer otro tipo de comunicación. No tanto de storytelling o más de contar una historia o algo así. Entonces depende de la marca. Sí, es verdad que depende. Claro, por ejemplo, yo tengo un amigo, Jorge Solá, que ha sido alumno también de nuestras formaciones tiempo atrás y él tiene un e-commerce de azulejos Solá. Y dice, ostras, ¿cómo puedo hacer una newsletter de azulejos, tío? Bueno, como muchos llevándotelo a la... Puede ser interesante, ¿eh? Contando anécdotas que haya sucedido. Imagínate, bueno, no sé si él también solo los vende o también los pone. Claro. Pero si los pone también, a lo mejor puede haber muchas anécdotas ahí que se pueden contar de esa forma. Vale.
Es Vale. interesante. O a lo mejor llevarlo al campo de la decoración o de, no sé, También. consejos para tener tu cocina más bonita o tu baño, no lo sé, ¿no? Donde ya estén los azulejos que sea. Sí, Tiene en un realidad proceso... se le puede dar una vuelta, pero yo creo que eso de anécdotas según el tipo de e-commerce puede funcionar segurísimo. Por al Qué final, bueno. a todos nos gusta conocer historias y conocer Total. Y ese tipo anécdotas. de emails, por ejemplo, imagínate, ¿no? Un e-commerce que nos esté escuchando y quiere mejorar su email marketing, hacer una narrativa más enfocada en storytelling. Humanos, inteligencia artificial, prompts súper específicos que vosotros conocéis. ¿Cómo enfocaríais esa creación de contenido en un mundo donde cada vez más IAs hacen contenido y donde cada vez lo humano yo creo que empieza a ser escaso y quizás por tanto más valioso? No lo sé. Mira, nosotros usamos mucho la IA para los emails, sobre todo en este caso usamos más Claude, más que ChatGPT, porque el resultado que nos dan nos gusta mucho más, lo hace más humano. Sí, lo sé. Pero al final también, como digo yo siempre, la IA no es más que una herramienta. Quiero decir, si tú no eres capaz de darle el contexto y la información suficiente para que te dé el resultado que buscas, Claro, pues va a aparecer un email pues soso. claro. Entonces, a lo mejor los primeros tienes que escribirlo tú. A lo mejor tienes tú que darle el tono que buscas. Y cuando te has escrito 10, 15, 20 emails que sabes que son buenos, que incluso que tienen un buen rendimiento, pues a lo mejor ahí es cuando tiene sentido irte a la IA, darle las directrices, darle los ejemplos de cómo tú escribes, el tono, y seguramente los emails que ella te empieza a dar sean muy parecidos, sean similares, o por lo menos te dé una base bastante buena para tú simplemente hacer algunos ajustes y listo. Entonces yo sí veo importante usarla, pero claro, siendo consciente del resultado que da y del contexto previo que tú le has dado para que te dé el resultado que buscas. Claro, pues entrenamiento también por esto que decías, de tu empezar quizás, marcar esa dirección y tal. Hay un universo, ¿no? Alrededor de hacer contenido, de la IA, el tema de los prompts, el tema de cómo hiperpersonalizarlo, corregirlo después. O sea que no solo quiero decir, como hay gente que pueda pensar, pedirle un email rápido, darle una línea, olvidarte y subirlo tal cual. Hay mucho más ciencia detrás de hacerlo bien, en este sentido. Desde luego, Muy muchísimo interesante. más. Buenísimo, pues voy a hacerte otra pregunta en este caso sobre el tema de los productos que puedan fomentar una mayor retención de clientes, ¿vale? Y e-commerce que vendan productos que de alguna forma sean más una venta única como tal. ¿Cómo se podría fomentar, digamos, una tienda online que tenga más recurrencia, por ejemplo, ¿no? A la hora de tener un mayor lifetime value de cliente. No sé si solo tiene que ver con el producto o qué experiencias tienes tú en este sentido. A ver, sí es cierto que, por ejemplo, para la recurrencia el email marketing es prácticamente la clave. Tenemos e-commerce que incluso un 40-50% de sus ventas provienen de email marketing. Wow. Es decir, que es una clave importante. ¿Pero es porque el email marketing lo hace muy bien o porque la naturaleza del producto de alguna forma también así lo dispone? Claro, el producto tiene que ser también un producto que evidentemente fomenta la recurrencia. Claro. Quiero decir, por ejemplo, nosotros tenemos otros e-commerce que es muy difícil mantener recurrencia porque vende sillones. Ya. Y una persona compra un sillón, pues a lo mejor una vez Y y ya o está. no vuelve a comprarlo, o si lo compra, compra otro dentro de 3, 4 años Sí, o más. o más. Entonces, hay productos que evidentemente te pueden fomentar que haya más recurrencia o no. En el caso de que el producto que pueda tener, si alguien nos ve y que no es un producto que fomente esa recurrencia para trabajar un email marketing, lo que habría que buscar entonces es intentar aumentar el ticket medio. Es decir, intentar buscar o bien que cuando la persona hace esa compra por un poquito más o algo así, se le va añadiendo otros productos complementarios al producto principal y por lo menos tienes un ticket medio un poquito mayor. Qué bueno. O intentar buscar un producto que es justamente lo que te he dicho lo de los sillones, porque justamente tenemos un cliente que vende sillones. Y estamos buscando precisamente qué otro producto o qué se le podría llegar a vender a la persona para buscar la recurrencia. Que en este caso es, por ejemplo, lo que es el sillón, o sea, lo que viene por dentro del sillón, Vale. pues eso a lo mejor si ya ha pasado un par de años, puede que esté un poquito más flojillo, está un poco desgastado. Vale. Entonces a lo mejor venderle eso. Fíjate, esa pieza podría interna. ser. No sabía ni que se dividía en piezas un sillón. Sí. Mi nivel de ignorancia es brutal sobre los sillones, ¿vale? Entonces ese podría ser un producto que estamos viendo para vender en recurrencia. Pero claro, es complicado. Hay productos que son complicados buscarle su recurrencia. Claro, claro. Pero en ese caso fomentas un cross-selling, por así decirlo, para aumentar ticket medio, porque no hay de otra, según la naturaleza del producto como tal. Claro. Vale, muy bueno. Y luego el email marketing en general, ¿no? Como dices, a nivel de fomentar, ya sea campañas, Black Fridays, descuentos. Incluso automatizar. Es decir, tú puedes, si tienes más o menos medido cada cuánto tiempo te puede comprar una persona,
ya sea por el uso que se da al producto, cuando se gasta, en fin. Tú puedes automatizar que, oye, cuando la persona, por ejemplo, si es una vez al mes, oye, pues todos los compradores a los 30 días inicia esta secuencia automatizada que lo que busca es la recompra. Porque ya sabe que se le ha podido acabar el producto o lo que sea y buscamos otra vez que vuelva a comprar. Eso lo puedes automatizar. Pero claro, tienes que ser consciente de qué periodo de tiempo hay de compra de tu producto. Claro, Para hacerlo las métricas al dedillo. ahí tendrán un protagonismo brutal. Claro. Entiendo. Muy bueno. Voy a preguntarte también por social media para e-commerce, ¿vale? Un poco qué experiencia tenéis en este sentido, si nos puedes contar algún ejemplo de creatividades originales o algún e-commerce que lo haya pegado muy fuerte, que lo haya petado muy fuerte en alguna red social que tú hayas visto. Pues, a ver, a mí particularmente, por decirte así un ejemplo un poco así que llamara la atención, que me pareció muy bueno el anuncio y tuvo que funcionarle muy bien porque estuvo mucho tiempo. Recuerdo una marca que vende zapatillas y las zapatillas están hechas por personas ciegas, personas que tienen problemas de visión. Y el anuncio concretamente pues era de un chico pues que era invidente, es decir, no podía ver. Y decía, oye, pues creo que decía algo tipo, hola, soy Diego, soy ciego y he hecho estas zapatillas. Y claro, desde fuera de plano le tiraba la zapatilla y claro, como no ve, pues la zapatilla en una toma le daba en el hombro, en otra toma le caía, en otra le daba la cabeza. Claro, es muy llamativo y encima dan visibilidad a la parte de estas personas que son invidentes, a su trabajo, que al final es hacer la zapatilla, y encima de una forma así, pues graciosa, que al final tú veías el anuncio, ese anuncio fue súper viral. Qué bueno, tío. Y la verdad, al final me parece muy original porque cuando te sales un poco de la ecuación de estoy haciendo un anuncio, que es lo que te decía antes, que al final todo el mundo busca el típico anuncio de oferta, compra y ya está, directo. Cuando te sales un poco de esa ecuación es cuando empiezan a salir ideas pues originales como esa. Un resultado distinto. En ese caso, totalmente, obviamente el componente emocional también jugaría a favor mucho, pero desde luego está muy bien utilizado y de forma además desenfadada. El humor, le quita claro. hierro también, lo hace natural que él participe, ¿no? También el creador, en ese caso, del producto en sí mismo. Canales de adquisición de social, por ejemplo, que sean potentes, o TikTok Shop o Instagram, no sé, ¿qué opinas un poco de eso? Yo sigo pensando y también, bueno, ya no por pensar, sino por lo que nosotros ahora mismo vivimos, ¿no? Con los diferentes e-commerce. Meta sigue siendo, te diría que el rey. Wow. Sí es verdad que TikTok pega muy fuerte, pero si te das cuenta, TikTok lo usan mucho las personas que hacen dropshipping. Porque hay ciertos productos que al ser muy diferentes o muy virales, por así decirlo, llama mucho la atención. También el público que de esos productos suelen ser a lo mejor personas más jóvenes y en TikTok pues puede venir muy bien, quizás como adquisición. Pero nosotros particularmente, clientes que tenían tanto Meta, Google, TikTok, entre Meta y TikTok, al final son dos canales de social, digamos, Meta siempre rendía mejor. Mucho más. Siempre rendía mejor. Muy interesante. Buenísimo, vamos ya a la penúltima pregunta. Te quiero preguntar por Black Friday, que también creo que es un temazo para las tiendas online en general. Un momento muy transaccional, ¿no? Donde la intención de compra de la gente está disparada en general. Nosotros en nuestra empresa también le hemos vivido vendiendo nuestros propios productos, ya sea software, formación, en distintos momentos en distintos años, perdón. Con mucho éxito, pero claro, nos centramos mucho en listas de newsletter, de emails, digamos, que nosotros trabajamos durante todo el año. Claro. En un e-commerce, vosotros, ¿cómo lo has vivido en otros clientes o cómo sería un buen Black Friday, digamos, en 2026 para una tienda online? Lo ideal sería, como tú dices, trabajarlo durante todo el año y todos los años. La newsletter, dices, ¿eh? Claro, la base de datos. Pero no solo la base de datos en cuanto a que esa base de datos abra tus emails, es decir, de alguna forma te tenga siempre en la cabeza, sino la captación de nueva base de datos. Al final captación de leads. Claro, captación de leads. Si por lo que sea es algo que no has trabajado antes, es decir, no eres un e-commerce que ya lleves tiempo y lo estés trabajando, te diría que el periodo mínimo que deberías empezar a hacerlo es agosto. Mínimo desde agosto. Sí. Aparte por el tiempo previo a Black Friday que hay que prepararlo, por el hecho de que agosto es justamente donde la publicidad es más barata. Claro. Entonces te viene de perlas para captar esos leads. Y son 3 meses, que tampoco es tantísimo tiempo. No mucho tiempo, para pero hacer un como lo mínimo. Claro, si menos que eso no tiene sentido, ¿no? Calentar la audiencia y demás y captar. Entonces, pues te diría, por ejemplo, eso, el tema de la base de datos. Es decir, no avasallarla a ofertas antes de Black Friday, porque al final
cuando te interesa que abran los emails es en Black Friday y no lo van a abrir. Claro. Entonces, darle valor a la vez que, bueno, que también pues, le acerques a tu marca. Ir testeando, ir probando también a lo largo del año algunas ofertas concretas, sobre todo en productos, te diría, más vendidos. Hay veces que la gente dice, hoy Black Friday, pues tengo un montón de stock de este producto que casi no lo vendo, venga, pues lo voy a Se lo poner. quitan. No va a funcionar. Claro. Porque si no te lo han comprado ya, ¿qué te hace pensar que te lo van a comprar en Black Friday? Ya. Entonces, trabajar también con productos que son realmente best sellers, porque Claro. así también tienes algo ahí ganador. Trabajar con listas de... ¿cómo se dice? Las listas prioritarias, digamos, ¿no? Listas que, digamos, se apuntan ahí para ser los primeros en conocer, digamos, las ofertas. Y que tienen incluso un pre-Black Friday, que Eso antes se es, les avisa, eso es. se les calienta de forma distinta, Claro. etcétera. De hecho, lo que buscas ahí justamente es tener ya un pico de caja Claro. para cuando viene la semana de Black Friday, que vas a tener una inversión más grande en publicidad, Ah. pues oye, has conseguido un pico de facturación de manera interna, es decir, por email marketing, Claro. sin una inversión prácticamente muy baja. Muy valioso. Y por último te diría, el tema de las creatividades, hay muchas veces que también se complican con temas de vídeos y demás. Las creatividades que mejor van a funcionar normalmente en Black Friday son lo más simple posible, Estoy de acuerdo. que la oferta se entienda fácil, es decir, nada de ofertas raras, te llevas un 50, pero si metes este código tienes un 10% de más y además te llevas de regalo. La persona ya no sabe ni qué le has dicho. Ofertas simples, si puede ser anuncios en imágenes, porque en imágenes tú captas la información mucho más rápido que en un vídeo si tienes que verte 30 segundos de vídeo. Y te diría que, por resumir mucho, pues básicamente eso. ¿Pondrías el precio, por ejemplo, no entiendo, en la creatividad? O sea, más 20% de descuento, el precio tachado, 30 y luego 15. ¿Eso tendría sentido también, Sí, no? a ver, se puede testear. A lo mejor tú puedes testear por un lado con precio tachado y precio final. En otra puedes probar que no pones el precio, pones el tanto por ciento de descuento. Es decir, se puede testear en ese sentido para ver qué te convierte mejor. Claro, tiene todo el sentido del mundo que esas creatividades que tú dices funcionen mejor en Black Friday, porque ahí sí que se busca solo lo transaccional a saco. Tal O sea, cual. ahí no hay que complicarse posiblemente tanto en la parte creativa, sino que es venta directa. O sea, es la parte ya más baja del funnel, más caliente, con la persona con la tarjeta de crédito en la mano, por así decirlo, ¿no? Nosotros también esto lo experimentamos hace años. Hemos ido haciendo distintos tipos de Black Fridays, pero una vez probamos uno donde lo quisimos complicar, porque a veces a los marketers nos encanta complicarnos la vida. Entonces pensamos, vale, Black Friday, ya no sé ni cómo era, tío. Era como, si tú haces una acción, ganas puntos y según los puntos que ganas, vamos a sortear una web de SEO bien posicionada y en base a eso tendrás un descuento más grande, más pequeño, según los puntos. Un jaleo brutal. Y convirtió muchísimo peor, a pesar de que nosotros en aquel momento pensábamos que era una locura regalar una web que valía una pasta, pero convirtió mucho peor que Black Fridays de años anteriores y posteriores, hiper simples con un descuento, donde la gente quería eso. Y de hecho la gente decía, no me rayes, no quiero la web, ¿dónde está mi descuento por DinoRank en ese caso? Y es así, es la que la gente quiere en ese mes. De hecho, mira, te añado dos cosas más y una de hecho te puedo decir con anécdota. Importante el tipo de oferta que haces, que de verdad sea atractiva, que no sea por tirarte al carro de Black Friday, pero lo que ofrece no es atractivo. Un descuento real. Claro. Y otro, el tema de ir acumulando a lo largo del año audiencias calientes, o mejor dicho, templadas, dentro de las redes sociales. Es decir, ir acumulando seguidores, video views, visitas a la página de productos, carritos. Para Porque hacer al final, remarketing, dices también. claro, es decir, no es lo mismo venderle a un tráfico totalmente frío que te acabe de conocer a una audiencia templada muy grande durante todo el año que llevas cultivando. Total. Esa persona va a tener muchas más facilidades de que al final compre. Total. Y con lo de la oferta que te iba a decir es también ser estratega. Es decir, recuerdo hace un par de años un e-commerce que trabajaba con nosotros de moda, que no quería hacer Black Friday. Era como, venga, quiero por sumarme, pero tampoco lo quiero preparar mucho. Y la oferta que quería lanzar era en nueva colección, creo que era un 10% de descuento. Es que para eso no hagas nada. Claro. ¿Qué es lo que hicimos? Aprovechamos que tenía una sección de outlet en la que había productos incluso hasta el 80% de descuento. Cambiamos esa sección de outlet por Black Friday, metimos ahí los productos que estaban en nueva colección con el 10% y ahora ya el mensaje que tú podías entregar en publicidad es hasta el 80% de descuento, que no tiene nada que ver con Ya, hasta. 10% de descuento. Obvio, vale, buenísimo. No mentías, porque en la realidad tú entrabas en esa sección y había productos Claro. que hasta el 80%, solo Ya. que la nueva colección estaba a 10%. Claro.
pero es mucho más atractivo. Obviamente, al referirte a la totalidad de productos, ¿no?, que tenía esa tienda y irte al que tiene el descuento más grande, pues ya das un mensaje de publi distinto y ya si el usuario está interesado porque lo has pescado, ya lo tienes dentro de la tienda y la posibilidad de conversión es mucho mayor. Claro, que tú ahí buscas llamar la atención 100%. Ahí es como has dicho tú antes. Ahí tú no buscas hacer una súper estrategia de un anuncio súper creativo. Al revés. Tú ahí es transacción pura y dura. Entonces tú quieres que entre los miles de anunciantes que va a ver la persona, te elija a ti. Total. Y haga clic en el tuyo. Buenísimo, pues este contenido se sacará en verano, así que la gente que nos veis, empezar a preparar ya el Black Friday y hacer caso a Julián, que de esto sabe un montón, que tengáis tiendas online. Buenísimo, tío. Vamos a ir a la última pregunta, bueno, más que pregunta, sí, bueno, un poco, quizás en esa dirección. Nosotros vamos a sacar un chatbot que es Convergiro. De hecho, mi socio Gabriel y yo, si no me equivoco, te lo enseñamos cuando hicimos una primera aproximación, una reunión online. Cuéntame si quieres un poco, que esto no te había avisado. De hecho, me he acordado que lo tengo que meter, si no me van a pegar después. Pero ¿qué te pareció un poco? ¿Qué experiencia tienes con los chatbots a nivel conversacional? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Porque es verdad que tuviste la beta, ahora estamos todavía mucho más finos y bueno, pues por conocer un poco tu visión desde la experiencia que tienes en e-commerce. A mí particularmente me parece brutal y me parece realmente el paso lógico a lo que está sucediendo hoy en día. Es decir, tú hoy en día quieres comprarte algo y estoy seguro que gran parte de los que nos ven se van a ChatGPT, a cualquier otra IA, a preguntar un poco de información sobre esos productos que está buscando para comprarse uno. En eso, en las transacciones y en todo, ¿no? Incluso muchas veces cuando buscas información, ya casi que hay veces que te es más rápido. En vez de verte un vídeo en YouTube, te vas a ChatGPT y le preguntas y te lo da un momento. Entonces, yo particularmente creo que es el paso lógico, este tipo de chatbots, el paso lógico hacia la venta un poco más guiada, en este caso. Conversacional. Claro, conversacional, solo que evidentemente no necesitas una persona real, me refiero, 24/7, porque es prácticamente, bueno, no es imposible, pero evidentemente es muy costoso. La IA, sin embargo, pues oye, va a estar siempre ahí, te va a hacer cosas mucho más eficientes, porque recuerdo que una de las cosas que me enseñaste es cuando le pediste una tabla comparativa entre varios productos. Claro, una persona no te puede hacer una tabla comparativa en un momento. Claro. La IA te lo daba en segundos. Sí, volaba. Entonces yo sí que pienso que es un gran avance y, como te digo, paso lógico a cómo van a ser las ventas. Qué guay. Sí, vamos, si no lo están haciendo ya, de hecho. Qué guay, pues nada, para mí es un piropazo de alguien con la experiencia que tienes tú. Ojalá tengas razón y nos vaya muy bien y seamos todos súper ricos en un futuro. Pero bueno, pero más aparte, efectivamente, pensamos que la búsqueda en el e-commerce va a ser conversacional, cada vez más conversacional. No es una conclusión a la que llegue yo, sino que realmente tras hablar con muchos amigos del e-commerce que he tenido la suerte de ir conociendo y demás, pues pensamos que es la evolución natural dentro de lo que son las tiendas online. Y bueno, en base a esto, pues estamos mucho haciendo un testing muy intensivo en este momento de grabar este podcast con e-commerce reales. Por ejemplo, estamos probando con uno muy grande de alimentación y ya lo vemos, ¿no? Vemos toda la cantidad de conversaciones que se generan en el chat. Obviamente más tráfico, más conversaciones. Entonces estamos midiendo cada vez más cómo afinar más los algoritmos para que las conversaciones sean más transaccionales, se puedan potenciar productos específicos. Luego hay un mundo, ¿sabes? O sea, yo al principio pensaba que era sencillo, que era conversar con un chat que te dé un producto y ya. ¿Qué va? O sea, hay un montón de variantes, te da un producto, te da varios. Puedes elegir uno o muchos porque algunos productos se compran en lote, entonces eso tiene que estar en la interfaz también reflejado del chat. Ir a carrito puede ser algo que le pidas en un prompt, también puede ser un botón. Hay un montón de casuísticas y de... Que le pidas el email para que ella entre a la base de datos y a cambio le das el código de descuento. Muy interesante. Me ha encantado. Tenemos que tenerte dentro de Convergir algún día, o sea, lo he visto claro ahora. Pero es verdad, no a lo mejor tan fino, pero tenemos una aproximación a esto que dices de poder hacer que pida el lead también, pedir el email en algunos momentos concretos de la conversación. Para que se registre y también sirve para captar el lead y ya el e-commerce vea pues, estrategias distintas. Hay un montón de ingeniería, macho, de desarrollo alrededor de esto que ya te enseñaremos. Para mí es un campo relativamente nuevo el del e-commerce en cierto modo, pero sí es verdad que haciendo software como tal sí que creo que tenemos bastante experiencia y nada, pues gracias a gente como tú que estáis aquí en este mundillo que nos podéis dar una opinión, pues haremos algo chulo seguro. Así que nada, un lujazo la verdad poder contar con tu ayuda en ese sentido. Yo por mí lo que necesitéis. Buenísimo. Perfecto, Julián. Pues muchas gracias, tío, por este rato de charla. Súper ameno. Y nada más, a los que nos estáis viendo, pues nos vemos en el próximo episodio de Convergiro. Chao.